Buenas noches, doctor Batodán. Gracias a la Academia de Medicina por darme la oportunidad de hablar sobre la importancia de la medicina y del médico en la sociedad contemporánea. Una advertencia: esta charla no es sobre salud, es sobre la importancia del médico y sobre los problemas que tiene el médico para dar buenos servicios y los problemas que tienen los pacientes para recibirlo. Si queremos tener conciencia de lo que la medicina ha representado para la sociedad, debemos recordar que la medicina es el estudio y la aplicación de la biología en una estructura de la humanidad que es al mismo tiempo histórica, social, política, económica y cultural. Sin embargo, en la actualidad hemos dejado de ver la salud como un problema puramente biológico y aceptamos la íntima relación que tiene con los estilos de vida de las personas, con los recursos económicos que éstas tienen, con la educación que han recibido, con el medio ambiente donde viven y con la herencia, además de otros factores. Por esa razón, la salud no se le puede imponer a una persona ni a una población. Aunque podemos exigir, como en el presente, una vacunación universal mediante una ley, o a los niños preventivamente, como se hace en el país, argumentando el bien común. Sin embargo, los médicos y los seguros sociales lo que pueden ofrecer son consejos y cuidados para la salud, para evitar las enfermedades y asistir a los tratamientos cuando se le indique que es necesario uno de ellos. Pero es cada persona, y si se trata de niños, los padres, quienes han de decidir, basados en su experiencia y en su educación, si reciben los consejos que el Seguro Social o el Ministerio de Salud da por todos los medios posibles, y si aceptan esos consejos y evitan así los malos hábitos, o si reciben los tratamientos adecuados cuando se enfermen. Tuvo que venir una cruel pandemia viral para que el mundo por fin reconociera el valor de nuestra profesión. Increíble, pero así ha sucedido. Porque arriesgando su vida y la de sus familias, los médicos, especialmente los que trabajan en las UCIs, y también el personal de las UCIs, atendieron a los enfermos durante casi 2 años sin vacunas, con enormes riesgos para su vida. El impacto de esto ha sido brutal sobre los médicos y sobre el restante personal de las UCIs, que está agotado y todavía sigue trabajando en estos momentos, ya que muchos se contagiaron y perdieron su vida incluso, y muchos están desgastados. Por lo que he podido hablar con algunos de ellos, están desgastados psicológica y físicamente. La pandemia dejó ver que en crisis como esa, solamente el Estado es capaz de asumir la responsabilidad de atender a toda la población. La empresa privada, la que hizo el gran negocio, fueron las farmacéuticas, porque se enriquecieron con la enfermedad que ha sufrido el mundo entero. Esa fue la ganadora, ¿verdad? Lo que la vida, ¿verdad?, siempre ha sido ganadora, el campo de la medicina, pero aquí fue escandalosamente ganadora. Felizmente nosotros contábamos con un seguro social universal, el cual ha atendido a los enfermos, a todos los que necesitaron hospitalización,
y ha vacunado a toda la población con el dinero del Seguro Social. Por esa razón debemos protegerlo y cuidarlo todos los costarricenses. Nuestra profesión asumió ese reto, porque nosotros, a diferencia de otros profesionales, aceptamos como cierto lo que se daba hace 100 años de Manuel Kant, el filósofo, de que las personas, y con más razón los enfermos, no deben ser tratados nunca como un medio, sino siempre como un fin. Por eso al enfermo, nosotros los médicos jamás debemos llamarlos clientes, sino respetuosamente pacientes, porque con ellos les reconocemos la dignidad que como seres humanos tienen. Por otro lado, el valor de nuestra profesión reside, fíjense muy bien, en que protege el capital humano más importante que existe, que son los ciudadanos, el insumo más importante que tiene una nación. Y porque sin salud, en la mayoría de los casos, no es posible lograr una buena educación. Ambos, la educación y la salud, son indispensables para que cualquiera persona o la nación misma logren mejorar y poder desayudarse económica y socialmente. Hay que recordar que una persona o una población con mala salud no produce riqueza sino gastos. Por esa razón los médicos debemos insistir ante el gobierno y que cuando dan los presupuestos para salud, estos no deben ser considerados un gasto, sino siempre como una inversión. Por lo ya señalado, la nuestra, fíjense muy bien, señores compañeros médicos, por si se les ha olvidado, es la única profesión del mundo que atiende a las personas desde antes de nacer hasta su muerte y más allá. Antes de la concepción, por ejemplo, en caso de esterilidad de las parejas, las ayudamos por muchos medios para que puedan tener sus propios hijos, llegando incluso a la fertilización in vitro, con lo que el médico logra darle a las personas lo que la naturaleza les niega. Además, desconocido, acuérdémonos que los genes le ordenan a todas las especies cuando nacen crecer y multiplicados. Así que estamos de acuerdo con la genética. Durante el embarazo de la mujer, protegemos no solo a la madre, sino también al embrión y al feto. Al señalarle a la embarazada los cuidados que deben tener para no causarle lesión a estos. Además, siempre les hemos dado hierro y ácido fólico y consejos sobre todo de usar toldos o mosquiteros ahora que el Zika lesiona el cerebro de los fetos o de los embriones. Se chequea a la madre periódicamente, ya sea en el Seguro Social o privadamente, y se les hace ultrasonido a los pocos meses de estar embarazadas. Y si se descubre en el control de ultrasonido, por ejemplo, un quiste del pulmón, o una hernia diafragmática, o un quiste renal, que produce la muerte del feto, ahora se le opera intraútero por medio de la laparoscopía y se salva al niño. Durante el parto, se atiende a la madre y al niño. Y si es necesario, hacemos una cesárea, evitando así que una madre fallezca cuando hay una placenta previa o cuando hay una pelvis estrecha. Después del parto, practicamos en el niño la prueba del tamizaje del talón, con el cual diagnosticamos más de 24 enfermedades metabólicas o endocrinas y se tratan preventivamente.
fíjense y acuérdense ustedes que durante la vida de todas las personas, los médicos y las instituciones de salud emplean todas las medidas preventivas para evitar enfermedades. Esto es básico para mejorar la salud y para bajar costos. Hipócrates decía que lo más barato y justo prevenir que curar. Hace 2400 años, ¿verdad? No hace poquitos días. Nosotros tratamos además de detectar tempranamente enfermedades, empleando el Papa Nicolau para evitar el cáncer de cervix, o ultrasonidos para ver lesiones en algunos órganos, mamografías para la mama, endoscopías para cáncer gástrico del colon y estudios genéticos para evitar lesiones en los genes, que ya pueden ser reparadas algunas de ellas. A los enfermos tratamos de curarlos con medicamentos, con cirugía, con radioterapia y otros medios. Pero si no es posible curarlos, paliamos su enfermedad y los rehabilitamos cuando es necesario. Después de muerta la persona, los patólogos hacen una autopsia y ven las causas de muerte, avisándole a la familia si hay factores de riesgo que los pueden afectar, o hacen la autopsia para investigar problemas legales, o se descubren muchas veces enfermedades no detectadas clínicamente. Les quiero recordar que la medicina no es una ciencia exacta. A pesar de los grandes avances diagnósticos y terapéuticos logrados al presente, las fallas por diversas causas y posibilidades existen, porque el azar nadie puede prever. De manera que hay pacientes que con la misma enfermedad, unos tienen un cuadro clínico clásico de la enfermedad, pero otros no, y muy difícil de diagnosticar. Unos responden a la terapia convencional, pero otros no responden bien a esa terapia. Hipócrates nos había advertido desde hace muchos años, ¿verdad?, que no hay enfermedades, sino enfermos. Aquí está la base de este dicho hipocrático. Por esa razón, cuando el médico diagnostica a un enfermo, no debe prometer curarlo de ninguna manera, sino solamente señalarle que pondrá lo mejor de su capacidad y esfuerzo profesional para intentar curarlo. Pero, ¿por qué le dice así? Porque no somos dioses, sino meros mortales. Y podría tener problemas si no se conduce así. Como jefe de cirugía del Calderón Guardia, en varias oportunidades fui a defender médicos cirujanos. Me acuerdo uno de ellos que antes de operar a una persona, a la familia le dijo que chiquito lo que tenía era una pinche apendicitis y que no había problemas. Resulta que la pinche apendicitis tenía acceso apendicular, hizo una septicemia, el niño falleció. Hace poco me dijeron a mí que cómo era posible, con amigos de nosotros, que ustedes deben conocer también, que falleció recientemente. Murió de una pinche hernia inguinal que tenía. Se les olvidó señalar que la pinche hernia inguinal que tenía una necrosis intestinal dentro de la hernia. Y eso fue lo que complicó la enfermedad. Por eso, de pinches, olvídense ustedes. Siempre la cosa es seria. Como siempre, catarro puede terminar en una neumonía. Y si es un roquito como yo, irse para el otro mundo. Pero es cierto, acaba de pasar un colega. Le dio una neumonía. No sé si después de una gripe, que se complicó y se falleció. El otro sine qua non de la medicina es que no existen dogmas en ella. No hay verdades absolutas. Los médicos vivimos siempre con verdades relativas. Lo que hoy es cierto
un tratamiento que es cierto y que está de moda, mañana ya no lo es. Y sin embargo curamos. Eso es lo interesante. Pero es posible eso porque la ciencia avanza a base de la prueba y el error y la nueva investigación. Voy a hablar del papel del médico en la sociedad, él solo. En la antigüedad remota, los curanderos, los chamanes y finalmente los sacerdotes, vean que siempre se aprovechan. Eran quienes en las tribus y los pueblos se encargaban de curar a las personas mediante hechizos y conjuros. Ellos decían poder mediar entre los demonios o los dioses y las personas. La razón de lo anterior es que la gente aceptaba y creía que la causa de las enfermedades se debían a los gustos de los dioses, con alguna persona por una razón definida o determinada. Hipócrates, hace 2400 años, dejó de lado la magia, los mitos, las leyendas y las creencias religiosas y señaló a sus colegas y a sus alumnos que eran causas naturales las que influyen en la aparición de las enfermedades, entre ellas el ambiente, los hábitos, la alimentación y causas propias del organismo de las personas. Con ello yo por fin inicio a la medicina científica como profesión. Como ya vimos y relatamos, el papel del médico ha sido muy importante en cuanto a acciones preventivas y a tratamientos para las personas. Pero para que el médico logre su cometido, requiere de la existencia de recursos suficientes diagnósticos y terapéuticos. Lamentablemente, en muchos casos se carece de ellos en el seguro social o las personas pobres. A esa carencia existente se le agregó la pandemia viral. Fue así como a las dificultades que existían para atender a los pacientes normales o habituales del seguro social, se vio perturbada gravemente durante 2 años o más años, alargándose los tiempos de espera y las citas y los internamientos. Por eso se hace necesario que el gobierno cancele las deudas del Estado para que el Seguro Social tenga mayores recursos para nuevas plantas físicas. Porque en los hospitales hace falta camas, hace falta equipos y hace falta personal. Y si no, que no me digan a mí que para un trabajador mío le dan 2 años para una operación de la columna o para operarle una simple hernia. 1 año para operarle una hernia que le está doliendo y molestando. Y en especial hay que poner atención y ayudar a los servicios de emergencias, donde las ambulancias llegan y las hacen esperar horas porque no hay camas disponibles y muchas veces incluso las devuelven para otro hospital. Y además, y algo muy importante, hay que mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica, pero para que no nos agarren con el rabo levantado, como pasó con la epidemia viral que nos afecta todavía. Pues se van a presentar más pandemias infecciosas, virales o bacterianas, a corto o a mediano o a largo plazo. Y de hecho ya tenemos a la viruela del mono. La gente se está riendo por el nombrecito, pero ya afecta a 27 países en este momento. Y si afecta a 27 países, va a venir a Costa Rica, no se les olvide. Más camas hospitalarias son muy urgentes. ¿Por qué? Porque tienen al menos que 1950. Fíjense muy bien, con el doble de la población. O sea, tenemos menos camas que en el año 1950, pero el doble de la población. En los índices de cama de Costa Rica están en los más bajos de América Latina.
casi comparados con los de Nicaragua o Bolivia. Imagínense ustedes cómo andaremos de esto. Estas carencias son las causantes, como vemos, de las tardanzas de meses a años para ser internados y tratados los enfermos en los hospitales. Lo anterior agrava estas molestias y aumenta la mortalidad, aunque no digan que no. Se debe dejar de satanizar. Óigame bien, tenemos que tratar a los médicos por todos los medios de que la población del Seguro Social y los sindicatos dejen de satanizar a la empresa privada. Debe ser, porque el seguro tiene que buscar su colaboración para resolver estos problemas tan graves que hay de consultas y operaciones y de internamiento. Como se hizo cuando se le dio en 1970 a las cooperativas de grupos de personas y de médicos como Tibás o como Pavas para ser atendidas por la empresa privada cooperativizada con menor costo y mayor producción de trabajo y además con gran satisfacción de los pacientes, que es muy importante, más que en tratantes clínicas. Esta participación será hasta que la caja pueda, con sus recursos propios, resolver la angustiosa situación que se está viviendo ahora en todos los seguros sociales universales del mundo. Canadá, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Alemania, Francia, España, Italia, en todos se emplea la medicina privada en la consulta externa o en la consulta de especialistas. Y se emplea en los hospitales privados también para operar pacientes. Pero eso sí, con costos fijados previamente y que esos costos nunca rebasen los costos que se tienen en los hospitales de las instituciones del Seguro Social. Nuestra profesión es diferente a otras. ¿Y por qué digo yo esto? Porque el médico está obligado a tratar niños y adultos, mujeres y hombres, pobres y ricos, príncipes y mendigos, personas buenas y malas, inocentes y asesinos, y hasta comunistas y capitalistas. La razón de eso, ¿por qué razón sucede eso? Es que el compromiso que tenemos los médicos es con el arte de curar, no con el arte de juzgar. Otro problema que existe, que me tiene preocupado a mí, es que la medicina se está deshumanizando. La complejidad de la tecnología actual que empleamos en medicina, en lugar de complementar a la exploración clínica y al diagnóstico que hacen los pacientes, los médicos, el diagnóstico inicial que hacen los médicos, la está desplazando, despersonalizando así la medicina. Para tratar de evitar esto, los médicos no solo deben estar bien preparados académicamente y técnicamente, sino también preparados espiritualmente. Pues como decía el filósofo Platón, los médicos deben serlo no solo de cuerpos, sino también de almas. Y tenía mucha razón. Todo aquel que trabaja en el campo de la medicina sabe que para lograr humanizarla es conveniente que los médicos tengan cierto grado de cultura y formación ética. Por eso el médico debe estudiar aparte de medicina para cultivarse mejor. El problema es que en muchos hogares a los niños pequeños no se les enseña a diferenciar el bien del mal. Y además no se les enseña a ser honestos con los ejemplos, que esto es muy importante. Algo que no se enseña en las escuelas de medicina y que es la base del humanismo. Por lo menos se espera que los médicos jóvenes aprendan de sus maestros y ojalá que estos posean eso, a tener empatía,
o la capacidad de tener compasión para tratar a los enfermos. Otro punto es la importancia del médico en los seguros sociales universales. Si bien el médico no es el sujeto de gasto de la institución, sí es en cambio el agente de gasto, porque es el médico el que decide cuándo, cómo, dónde y cuánto se gasta en cada paciente del seguro social. Eso debe haber enorme importancia de la labor de los médicos. Además, el médico provee una relación única, como es la personal del médico con los enfermos, que no existe en ningún otro trabajador de la caja. El médico ordena los exámenes de laboratorio y gabinete que requiere el paciente. Además, determina la demanda subsecuente de servicios para el enfermo. El médico puede, una vez hecho el diagnóstico, decidir que está en capacidad de tratarlo, y eso es muy importante. Si tiene la capacidad, debe tratar al enfermo, y si no, referirlo a un especialista. Ahora bien, si se trata de una emergencia y el médico está en capacidad de atenderla, debe atenderla. No todas las emergencias son tan emergencias. Pero si no puede atenderla, pues mandarlo al servicio de emergencias. Queda claro entonces que el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico de los enfermos del Seguro Social son productos exclusivamente de los médicos. En los CEBAIS, en las clínicas y en los hospitales, la mayoría de los trabajadores existentes ahí actúan en relación con las indicaciones del médico. Exceptuamos de esto a los dentistas o odontólogos. No pretendo con esto minimizar la función de los restantes trabajadores de la caja de ninguna manera. Los médicos necesitan de las enfermeras, de las técnicas de enfermería, de los técnicos, hasta de los afanadores, para mantener limpios los hospitales. O sea, somos un equipo de trabajo. Lo que pasa es que yo planteo una realidad en la cima de cualquier profesión, de cualquier trabajo. Debe haber alguien que lo dirija. Y esos somos los médicos, ¿verdad? Nuestra profesión es la más bella del mundo. Por lo menos así la sentí yo durante los 60 años que tengo de ser médico. Pero también es la profesión del miedo, ya que somos, sobre nosotros los médicos siempre está, sobre la cabeza de los médicos pende aquello que se llamaba la espada de Damocles, porque hay la posibilidad de una acusación de malpraxis. Es una constante entre los médicos y es una excepción entre los tantos profesionales privados o de seguro social. Lo anterior, ¿por qué se debe eso? Pues, vuelvo a repetir, porque la máxima responsabilidad de los servicios de la institución es la del médico, porque trata con la salud y la vida de las personas. El Seguro Social de Costa Rica ha dejado pasar por alto algo fundamental, como es el hecho de que el médico es el eje sobre el cual gira el sistema de atención de recuperación de la salud de la institución. De la capacidad y de competencia del médico depende la bondad y la eficiencia del Seguro Social. Por esa razón, no debe haber enfrentamientos ni antagonismos entre las autoridades de la caja y los médicos, más debe haber comprensión y colaboración mutua. Si la institución desea mejorar los servicios y además bajar costos, son los médicos los principales llamados para hacer esto, evitando hasta donde sea posible el exceso, por ejemplo, de exámenes, el exceso de recetas, el exceso de capacidad,
el exceso de estancias prolongadas hospitalarias. Para que lo anterior suceda debe existir un compromiso mutuo, permanente, entre todos los trabajadores de la caja y las autoridades de la institución para mejorar los servicios en beneficio de los asegurados, de los costarricenses, de nuestro pueblo, de nuestra propia familia. Pero el problema es que no existe en el Seguro Social una cultura de calidad. Por ello, tenemos el problema que gana igual el vagabundo que llega tarde y se va temprano que el médico que llega temprano y se va muy tarde sin cobrar una extra. Gana igual el que pone el ejemplo por su capacidad, que el montón de mediocres que existen y que son incapaces de resolver los problemas adecuadamente. Otro problema es la pérdida de la identidad profesional del médico. Con la aparición de la medicina social o de los seguros sociales universales, la relación médico-paciente, individualizada, como la entendíamos antes, es decir, en la cual el enfermo escogía a su médico y le cancelaba sus honorarios a cada médico después de que lo atendiera, quedó supuestamente en la actualidad solo para los ricos, porque la clase media y posteriormente los pobres ingresaron al Seguro Social. Pero ellos, los asegurados, no tienen la oportunidad de escoger a su médico. Simplemente van, la escogencia las hacen en las consultas externas, donde refieren los pacientes que llegan con los diferentes médicos que están dando la consulta. Por eso se ha señalado en la actualidad que una proporción muy elevada de médicos ya no es visto como antes, como el consejero del hogar y el amigo de los pacientes, del enfermo o del paciente. En mi casa tuvimos durante 40 años, después de que me fui a trabajar de médico, a ser médico, a un gran médico, el doctor Nilo Villalobos, un psiquiatra, y era el médico de la casa que atendía, los ayudaba con todos los problemas de salud que atendía. Hasta fracturas me redujo una vez de que tuve. Por eso se dice que la medicina como profesión social está viniendo a menos, porque se está comercializando o institucionalizando. No me voy a meter con la comercialización porque hay muchísimos médicos honestos, trabajadores brillantes y que mantiene todavía la calidad de médico de familia. Pero en cuanto a la institucionalización, al ingresar los médicos a laborar a la caja costarricense del Seguro Social, sus acciones están normalizadas por la institución o normadas por la institución. El cambio de la escuela de medicina, por ejemplo, a trabajar en un hospital, haciendo internado o residencia, o en un EVAIS, es traumático, es muy fuerte, es muy serio, ¿verdad? No es sencillo. El médico se compromete a colaborar con los recursos que tiene la institución, no con los que él quisiera tener para tratar a los enfermos que ve. Si se aceptó la atención de las emergencias, las citas, por ejemplo, increíblemente para conseguir una cita en un EVAIS hay que hacer cola desde las 3 de la mañana o pagarle a alguien para que haga cola por uno. Para empezar, se tardan días o semanas para obtener luego la cita con el médico, o que le den la cita con el médico. Con los especialistas ni qué decir, semanas o meses. Increíblemente, para que hagan los exámenes,
de laboratorio y gabinete que manda el especialista, también se tardan semanas o meses. Y otro, increíblemente, para poder ver los resultados, le dan cita a las personas con semanas o meses de tardanza. Y ya ni para qué citar los internamientos de las operaciones, porque estaba a meses o años plazo, ¿verdad? Por otro lado, el médico acepta lo siguiente, que la consulta externa por primera vez va a dedicarle solo 30 minutos a cada paciente. Uno. Y por segunda vez solo 15 minutos a cada paciente. Oí decir al gerente de la caja actual que eso era tiempo suficiente y que eso era una norma establecida mundial. Eso es una tontería y un irrespeto para los médicos que diga eso un gerente de la caja. Es un tiempo suficiente para atender adecuadamente a los enfermos. Es así como el médico entonces se acostumbra a ser deficitario por rutina. Lo anterior pone en peligro la salud y la vida de los pacientes y expone al médico a error y hasta una mala praxis. Es una vergüenza y una injusticia para el asegurado pagar las cuotas del seguro social y recibir este tipo de servicio. Como resultado de esto, miles de asegurados de la clase media, incluso de la clase pobre, inundan las clínicas y los hospitales privados para que los traten con gran desequilibrio económico de sus bolsillos. Todo lo anterior hace que nuestro seguro social, al que hemos considerado tan bueno siempre, se esté llegando a ser un seguro social de tercer mundo. Exceptúa, por supuesto, los servicios de internamiento hospitalarios y la atención que dan muchos especialistas que son casi de primer mundo. Pero yo pienso que se podría responsabilizar a los médicos por aceptar que se sacrifique calidad por cantidad. Debo señalar que los seguros sociales universales de los países desarrollados hay tiempos de espera de hasta 3 meses para ser visto por un especialista o ser operado. En Italia y España se quedan los asegurados de que es más tiempo. Y están peleando por eso. Pero no los tiempos de espera de 1 año y 2 como en Costa Rica. Otro detalle de estos sistemas de salud es que los pacientes usualmente no saben, en la mayoría de los casos, quién los trata o quién los opera. Y lo más triste es que a veces ni les importa. O a veces, yo creo que en parte es culpa de los médicos, porque no hacen amistad con los pacientes y les señalan que ellos los van a tratar. Yo hice mucha amistad con muchos pacientes asegurados, porque siempre les explicaba que yo era el que lo iba a operar, el que lo iba a tratar. Además, cuando se cura, fue por un santo o un milagro. Y a veces dice que gracias a la caja. Pero eso sí, cuando se enferman o hay un problema o no se curan, es culpa del médico. Todo lo anterior relatado desmotiva a los jóvenes médicos porque se minimiza su trabajo y se convierte en una simple máquina de producir consultas. Voy bien, ¿verdad? En tiempo. Voy a señalar entonces, todavía me queda un problemita que quisiera recordarles a ustedes, y es el de un problemita que me falta, es el tipo de enseñanza de algunas escuelas de medicina. Puede que me equivoque, pero creo que la mayoría de los estudiantes
aprenden el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, pero sin un componente humanístico, o sea, con respeto profundo por el enfermo. El joven médico aprende así a tratar enfermedades, pero no a tratar enfermos. Los médicos son formados en su mayoría para la medicina liberal o privada, no para los seguros sociales o para los servicios institucionales del país. Los exámenes que el Seguro Social hace para los internados y las residencias de los diferentes graduados de las 8 escuelas de medicina han comprobado serias deficiencias en la formación académica de los graduados de muchas de esas escuelas de medicina. Lo anterior significa un riesgo para la atención de los enfermos costarricenses. Fíjense bien, porque esos muchachos que no entran a ser internados en residencia van a la consulta privada de ellos. Para poder ingresar a trabajar con la caja. Yo creo que es muy importante lograr eso por la experiencia que se obtiene en el internado, en la residencia, en el servicio, en un EVAIS o en una clínica. De los 17,000 pacientes médicos que existen en el Colegio de Médicos, solamente 6,000 trabajan para el Seguro Social. Los restantes, algunos 2 o 3 mil son pensionados y el resto trabajan en la medicina privada. Anualmente, si no me equivoco, el 20%, únicamente el 20% de los graduados ingresa al internado o a una residencia. Y entonces los médicos jóvenes tienen 2 problemas. 1, desempleo, y 2, la ansiedad y la falta de preparación de no poder trabajar en la caja y adquirir esa experiencia. Finalmente voy a hablarles a ustedes de algo que no sé si lo han analizado, y es que ¿qué o quién cura a los enfermos? Los extraordinarios avances de la medicina que hemos logrado en los últimos 100 años hace que nosotros los médicos nos sintamos muy orgullosos y vanidosos. Yo me sentía como un dios cada vez que operaba a un paciente y lo curaba. Y creo que se siente la gente cuando cura a las personas. Pues en muchas oportunidades vencemos a la naturaleza, como ya expliqué. Por ejemplo, una mujer con una pelvis estrecha y que ya tiene una placenta previa está destinada a morirse después del embarazo, y sin embargo la salvamos con una simple cesárea. Cuando a una persona le falla el corazón, le falla el hígado o el riñón, le hacemos un trasplante de cadáver y lo curamos. Damos vida donde no la hay, como ya expliqué con la fertilización in vitro. A los accidentados y traumatizados graves los salvamos y les devolvemos la salud. Lo mismo a personas con deformaciones monstruosas. La cirugía reconstructiva los hace casi normales. Sin embargo, Hipócrates nuevamente nos había advertido que el médico es un ayudante de la naturaleza. Y no se equivocaba. Pues en el proceso de curación de los enfermos y de la enfermedad, aparte del importante papel del médico, concurren los siguientes factores más. En primer lugar, la mente de los enfermos, de las personas. Porque la mente influye sobre el cuerpo para lograr la curación de las enfermedades. Cualquier persona que tenga un problema psíquico o físico, si no está bien predispuesto a curarse, sigue siendo un enfermo. Mente sana, el cuerpo sano, decía una leyenda latina. Hipócrates
opinaba sobre el cerebro lo siguiente: gracias a este maravilloso órgano adquirimos conocimientos y sabiduría. En el proceso de él proceden las alegrías y las tristezas. Y gracias a él vemos y oímos y conocemos lo que es bueno y malo. Y nuevamente no se equivocaba. Pero además existe, para lograr la curación, el sistema inmunitario defensivo de las personas. Día a día, momento a momento, nos defienden del ingreso de ataque de bacterias, virus y hongos y hasta de células cancerosas, venciendo el 99% de los casos. Pero cuando falla, aparece una enfermedad o un cáncer. Está constituido por la piel, las mucosas del aparato respiratorio, el timo, el vaso, en fin, el sistema linfático. A nivel celular, todos hemos oído hablar de los linfocitos B, los anticuerpos, los linfocitos T, los interferones, las células dendríticas, etc. Ahora sabemos que hay personas que, a pesar de estar en un grupo de contagio de esta gripe, de esta pandemia viral, y de estar expuestos a ellos, de cualquier edad, no adquieren la enfermedad. ¿Por qué sucede eso? Se debe a que su sistema inmunitario produce una enorme cantidad de linfocitos T que destruyen al virus, o porque producen una cantidad enorme de interferón, una molécula proteica que destruye a los virus. Por otro lado, finalmente, está el sistema regenerativo celular, con la participación de células madres, regenera los tejidos enfermos. Porque, por ejemplo, piensen ustedes, ¿por qué el 95% de los fumadores serios, graves, no les da cáncer pulmonar? Piensen ustedes por qué al 95% de las mujeres que el papilomavirus humano que le contagiamos los hombres a las mujeres no les produce cáncer de cervix. O piensen ustedes por qué las gastritis crónicas provocadas por el Helicobacter pylori no producen cáncer gástrico en 98% de los casos. Todo es por el proceso regenerativo celular. Y para finalizar esta exposición, pienso yo que la medicina es la profesión a la cual los seres humanos acuden con más confianza y fe, incluso más que ir con un religioso, con un cura, porque se les pone unos padres nuestros y se acabó. Al médico le cuentan todos esos problemas, y cuando el médico decide hacer exámenes y tratamientos, en muchos casos se expone la vida de los pacientes, y los pacientes, sin embargo, aceptan exponer su vida para lograr la curación, según las indicaciones del médico. Debido a la confianza que tienen esos pacientes con nosotros los médicos, la medicina entonces no debe ser ejercida solamente por profesionales con una buena preparación académica, sino que el médico debe actuar honestamente y tener mucha empatía, vuelvo a insistir en esto, para no olvidar tratar a los enfermos como quisiéramos ser tratados cuando nosotros los enfermemos, porque de eso no vamos a tener oportunidad de librarnos. Muchas gracias por todo.